Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. ¿Qué tal? Buenos días. En el marco de este ciclo de las buenas prácticas en educación, en este tercer año, nuestra tercera reunión técnica, organizada justamente por la comisión que presido, Estudios sobre Educación, Docencia, Ciencia y Técnica, en forma conjunta con la Comisión de Comercio Exterior y Desarrollo Regional y la Comisión de Estudios Económicos. Tenemos hoy el gusto de escuchar distintas exposiciones sobre la economía del conocimiento y las incumbencias del graduado en ciencias económicas. Contamos para esta actividad con una entrevistadora de lujo, integrante de nuestra comisión, la contadora Patricia Faraoni, socia fundadora del estudio FDX Contadores, quien es contadora pública de la UBA, miembro, como dije hace un ratito, de la Comisión de Educación, Docencia, Ciencia y Técnica de la Comisión también de Comercio Exterior y Desarrollo Regional de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Profesora adjunta regular de Contabilidad Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Periodismo Digital, especializada en las industrias del software, entretenimiento y comunicaciones, exdirectora de la redacción fiscal Thomson Reuters Argentina, socia fundadora del estudio FDX Contadores y autora de libros y artículos sobre su especialidad. Vamos a contar en esta ocasión con distintos entrevistados, entre ellos el magíster Alejandro Vicky, la magíster María de los Ángeles Apolito, la licenciada Ana Julia Sierra y el doctor Sergio Gevarsdeiler. Paso a enunciar los distintos antecedentes de los entrevistados. El magíster Alejandro Vicky es miembro de la Comisión de Comercio Exterior y Desarrollo Regional de nuestro Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado en Comercio Exterior, tiene un máster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, Flaxo San Andrés, y realizó también una maestría en Economía y Desarrollo Industrial y el posgrado en Desarrollo Económico y Comercio en la UCA, como así también cuenta con distintos cursos de especialización de ISEX en España y PUA en Italia. Profesor de grado y posgrado en UADE y USAL, director para la Federalización de la Innovación Productiva, fue director ejecutivo de Baires Sport, Red de Exportaciones y consultor en proyectos de AMIA, BM, BID, CFI, Fundación Credicop, Fundación ICBN, PENAU y Agencia. Autor de libros y artículos sobre la especialidad. La subsecretaria de Economía del Conocimiento, la magíster María de los Ángeles Apolito, es subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano en el 93, cuenta con una especialización en Gestión de Políticas Públicas, Flaxo 1995, y un máster en Gestión y Comunicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, España, en 1999. Tiene en curso un doctorado en Ciencia Política, con un proyecto de tesis aprobado en UNSAM, y entre los antecedentes destacamos la puesta en marcha del Fondo Argentino Sectorial, FONARSEC, perteneciente a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, directora provincial de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires,
y en el sector privado ha asesorado a empresas de alto contenido tecnológico de sectores como biotecnología, nanotecnología, desarrollo espacial, software, que mejoraron su conducta innovadora y su vínculo con universidades y espacios del conocimiento. La licenciada Ana Julia Sierra es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es directora de Estrategias para la Economía del Conocimiento dentro de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Fue directora PYME en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y responsable de la línea de fomento al desarrollo de microemprendimientos del Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial del Banco Nación de la Argentina, PRODER. Trabajó en la Secretaría de Modernización y fue docente y consultor independiente en formulación de proyectos de financiamiento local y para organismos internacionales. Y el doctor Sergio Gebhardt-Schneider, doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Economía, licenciado en Administración y Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y de posgrado, consultor económico y financiero independiente, autor de artículos de su especialidad y miembro de la Comisión de Estudios Económicos del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, con ustedes paso la palabra a nuestra entrevistadora de lujo, Patricia Faraón. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Quiero agradecerte especialmente a vos y al Consejo por esta oportunidad. Y bueno, y quiero presentarte, es un honor presentarte, Ana María Campo, presidente de la Comisión de Educación, Docencia, Ciencia y Técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contadora pública de la UBA, MBA de la Escuela Europea de Negocios de España, profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, profesora asociada ordinaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, directora del Departamento Pedagógico de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesora y directora de carreras y cursos de posgrado, presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Ética Profesional y, como ya dije, presidente de la Comisión de Estudios sobre Educación, Docencia, Ciencia y Técnica. Codirectora de proyectos de investigación reconocidos por UBACIT, categoría 1 como docente investigador y coautora de libros y artículos científicos. Así que, bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, ahora vamos a empezar con las entrevistas y vamos a comenzar con María de los Ángeles Apolito. Bueno, buenos días, María de los Ángeles Apolito, un gusto tenerla aquí presente en esta charla como subsecretaria de la Economía del Conocimiento. María de los Ángeles, quería primero que todo preguntarte qué considerás que es la economía del conocimiento. Después, ya en forma más específica, dado el régimen actual, recientemente sancionado con una modificación importante que introdujo la ley 27570, saber cuáles son los objetivos macroeconómicos de este régimen, las expectativas que hay de crecimiento a nivel exportación, a nivel empleo, qué tomaron como de su antecesora la LPS y qué esperan respecto a la exportación y los ingresos de divisas. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días a todos, a todas. La verdad que muchísimas gracias por la invitación y poder estar acá dialogando sobre un tema que para nosotros es fundamental, ¿no? Como Ministerio de Desarrollo Productivo, la economía del conocimiento es considerada hoy un factor clave para el modelo de desarrollo productivo que se está impulsando. Bueno, ¿qué es la economía del conocimiento? La verdad que el término en sí viene de hace ya un par de décadas atrás, fue acuñado en su momento por la OCDE. Acá hubo hace unos años
una subsecretaría y después una dirección de servicios basados en el conocimiento, y nosotros, digamos, más allá del impulso que ha tenido el área a partir de la sanción de la ley el año pasado, hemos tomado el concepto de economía del conocimiento, que básicamente es un concepto que lo que hace es que las distintas actividades que se incluyen puntualmente en la ley, que ahora seguramente las vamos a ver, se caracterizan por ser intensivas en el uso de recursos humanos altamente calificados y talentos, y por otro lado en la utilización, adopción, generación y circulación de los resultados de las investigaciones científicas y de las nuevas tecnologías en los procesos productivos. Básicamente ese es el concepto amplio de lo que es economía del conocimiento. Para eso necesitamos básicamente varios pilares que tienen que ver con un fuerte sistema científico-tecnológico, talentos y una red que pueda articular ambos mundos, ¿no? El mundo productivo y el mundo de la ciencia. En base a eso es que podemos lograr que la economía del conocimiento se instale como un factor de la productividad. ¿Sí? La economía del conocimiento hoy aporta en exportaciones, es el tercer complejo exportador argentino, detrás de la soja y el sector automotriz. Es un sector que requiere de divisas para generar esas divisas. También tiene un impacto importante en el empleo, son empleos en general por encima del salario medio. Hoy una persona que ingresa al mundo de una empresa tecnológica, hablamos de software puntualmente, está ganando el equivalente a 5 salarios mínimos. Por eso para nosotros también un sector que puede tener un impacto importante en mitigar los niveles de pobreza que tiene hoy la Argentina y que realmente en lo personal y a esta gestión le avergüenzan los niveles que hoy estamos teniendo de pobreza, producto de varios años de algunas políticas erradas, más la profundización a partir de la pandemia. Es una actividad con mucha federalización y todo eso hace que pensemos que también podemos generar empleo y podemos generar valor agregado en las distintas cadenas productivas que tiene nuestro país. Ahí, un poco en función de lo que preguntaban de, bueno, cuál es la ley actual, cómo funciona la ley actual y con respecto a la sancionada inicialmente en el 2019, hay algunos cambios. Las actividades promovidas son las mismas, por eso a lo mejor ahí cuando me preguntaban qué es la economía del conocimiento, a lo mejor en ese listado de actividades se pueden encontrar ejemplos concretos de actividades de la economía del conocimiento que están promovidas mediante la ley. Son las que están en la primera columna: la nanotecnología, la biotecnología, el sector audiovisual, videojuegos, todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, Big Data, inteligencia artificial, IoT, los servicios geológicos y de prospección minera, la industria satelital, los servicios profesionales son algunos ejemplos de lo que se considera economía del conocimiento. Como se puede ver, son actividades que de por sí pueden dar lugar a un bien o un servicio final, o bien pueden ser parte de un proceso productivo que mejora de alguna manera la competitividad de una empresa, o mejora un producto, o permite que un producto con determinada tecnología pueda llegar a mercados externos a partir de la diferenciación o de la innovación que le agrega. Los beneficios que hoy plantea la actual ley son básicamente los mismos que los beneficios que estaban planeados en la ley original,
solamente se han modificado la forma del cálculo. En este sentido, el beneficio de la contribución patronal, en lugar de ser calculado mediante un detractor, directamente se consideró la modalidad que tenía la ley de software, que duró 15 años como política de Estado, que es el 70% de reducción de las contribuciones patronales sobre los empleados promovidos. Esta es otra diferencia con respecto a la ley original, que abarcaba la totalidad de empleados de una empresa. Acá las contribuciones patronales, este beneficio de reducción es exclusivo para aquellos empleados afectados a la actividad promovida. Como adicional y como algo distintivo, le hemos incorporado un incentivo de 10% más, es decir, que alcance el 80% de la reducción en aquellos casos que el empleo sea de mujeres, géneros disidentes, personas con alguna discapacidad, personas provenientes de algún plan social o personas que estén en alguna zona desfavorable. Esta es otra novedad respecto a la ley original. Las ganancias antes eran un 60% de manera genérica para todas las empresas. Ahora esa reducción en ganancias es gradual y va del 60% para las micro y pequeñas, un 40% para las medianas y un 20% de reducción para las grandes. Hay que cumplir ciertos requisitos, seguramente esto después lo va a comentar Ana Julia Sierra, así que esto es un poco el esquema que hoy tiene la ley. Siguiente. Ok. Bueno, un poco lo que decíamos es el tema de dónde partimos. A lo mejor desde acá es donde también estamos fijando de alguna manera los impactos que estamos esperando. La economía del conocimiento, como planteaba, es una actividad muy federal. Tenemos presencia en casi todas las provincias de polos TICs y otros polos vinculados a otras áreas, como puede ser el caso de la industria aeroespacial y satelital en Bariloche o en Córdoba, polos de biotecnología, como pueden ser en Pilar o mismo en la zona de la Universidad Nacional de San Martín. La verdad es que tenemos una presencia interesante de distintos aglomerados productivos basados en el conocimiento, y eso es un potencial que hay que aprovechar. La ley de software que ha generado que hoy el sector sea muy dinámico y que sea un sector exportador netamente, también nos permite pensar en a dónde queremos llegar con la implementación de la ley en términos de exportaciones y en términos de empleo. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que hoy exportan algunos de los sectores y el empleo que generan algunos sectores de la economía del conocimiento. Claramente, entre el software, los servicios profesionales y parte del sector audiovisual, que también son considerados servicios, es lo que más ha crecido en los últimos 10 años. Ha crecido a un nivel que, como decía, ha ubicado a todo este sector en la tercera posición de complejo exportador, con unos 6.000 millones de dólares de exportación. Ahí también tenemos algunos otros ejemplos de industrias que todavía hoy están menos consolidadas, pero donde a partir de la ley estamos esperando incentivarlas y consolidarlas a partir de la generación de programas específicos, generación de recursos humanos y talentos que se puedan incorporar a estas industrias para que puedan dar el mismo salto que dio la industria del software con la ley de software. Estos son algunos ejemplos también de otros sectores
que son más nuevos, por así decirlo, en términos de la economía del conocimiento, como la nanotecnología, son sectores transversales que aportan valor a muchas cadenas tradicionales, como puede ser la industria textil y cómo hoy se desarrollan tejidos que pueden ser antirrepelentes, que pueden evitar la sudoración, etcétera, o, por ejemplo, materiales para la construcción. La nanotecnología entendemos que también es un área que tiene mucho potencial en el país. Tenemos grupos de investigación muy potentes en estos temas y la idea es que a partir de la ley empiecen también a trasladar de alguna manera los resultados de las investigaciones que se hacen en el sistema científico al mundo productivo para que las empresas de los sectores más tradicionales incorporen la nanotecnología. Por supuesto que la industria 4.0 también es un sector, diríamos que nuevo, también menos posible en cuanto a las mediciones reales, porque hay distintas formas de incorporar parte de las tecnologías que abarcan lo que se denomina el paradigma 4.0. Hay mucha adopción de algunas de las tecnologías, pero necesitamos difundir y ampliar la llegada de la industria 4.0 a un número mayor de empresas, especialmente de pymes, para que mejoren su competitividad, mejoren costos. Nos parece que ahí también hay un desafío enorme y la Ley de Economía del Conocimiento va a promover no solo la oferta de soluciones 4.0, sino la adopción de esas soluciones por parte del entramado productivo. El impacto, bueno, en términos, básicamente tenemos 2, 3 indicadores básicos que nosotros vamos a ir siguiendo. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con las exportaciones. Entendemos que de acá a 10 años, que es cuando se termine el régimen, estas industrias podrían estar cerca de los 9.600 millones de dólares de exportación. Por supuesto que para eso necesitamos seguir apostando a la internacionalización de nuestra oferta tecnológica. Necesitamos que nuestras embajadas y nuestras empresas más emblemáticas del mundo de la tecnología puedan mostrar al mundo que Argentina tiene, además de un enorme potencial en materia prima que ya conocemos, poder mostrar que tenemos una oferta diversificada basada en el conocimiento. Así que estamos trabajando muy fuerte para poder incrementar la participación argentina en el mercado mundial de economía del conocimiento y de los servicios basados en el conocimiento. Hoy somos el segundo exportador de América Latina. Esperamos poder llegar de alguna manera al segundo lugar de acá al 2030. Con respecto al empleo, que es otro de los ejes que a nosotros nos preocupan, estamos también trabajando muy fuertemente en capacitaciones y formación. Es un sector que tiene demanda insatisfecha y lo que estamos esperando es poder de alguna manera capacitar y formar recursos humanos que puedan ser absorbidos por las empresas de la economía del conocimiento. Al 2030 se espera llegar al 500.000 de puestos de trabajo en estas industrias, con un enfoque de género que también nos preocupa. Las mujeres en tecnología son pocas. Las mujeres que se gradúan en las carreras denominadas STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, también son pocas. Solo el 13% de las mujeres que se inscriben en estas carreras terminan por graduarse. Pretendemos que también la oferta de empleo sea una oferta federal. Esta es sobre todo el área de software, de servicios audiovisuales y servicios profesionales, son actividades que pueden ser desarrolladas desde distintos puntos del país.
Entonces eso también nos preocupa, que no haya un desarraigo por encontrar un mejor trabajo, que no tengamos que estar todos en las 4 o 5 ciudades más importantes del país. Eso también es un impacto que estamos esperando, la federalización del empleo. Y por supuesto todo esto tiene que ir acompañado por una mejora en las currículas de las distintas carreras y también en la formación de los docentes universitarios y de escuelas medias para formar los perfiles que se requieren. Otros impactos que nosotros creemos que son muy esperados y que son positivos a partir de la ley, al tener una exigencia de inversión en investigación y desarrollo y una exigencia de la inversión en capacitación, nosotros esperamos que vamos a tener, por un lado, una mejor proporción del gasto privado en I+D. Argentina es uno de los países cuyo sistema científico y tecnológico básicamente es sustentado por el gasto público, por la inversión pública, porque la verdad que la ciencia y la tecnología no es un gasto, es una inversión. Solo el 30% del gasto destinado a I+D es privado, cuando en Brasil es casi un 50 y un 50, en Colombia también. Nosotros tenemos una proporción 70-30. Creemos que la exigencia de la inversión en I+D para ingresar al régimen va a traer un efecto positivo en la inversión privada en investigación y desarrollo. Lo mismo pasa con la capacitación, que la capacitación sea una exigencia, la inversión en capacitación también va a venir a traer como corolario un ensamblamiento virtuoso entre las demandas del sector productivo y la oferta académica formal, porque estamos pidiéndole a las empresas que actúen con el sistema universitario y con el sistema educativo formal para ajustar planes de estudios, para ajustar cursos, etcétera. Vuelvo a insistir con la diversificación de la matriz productiva. Para nosotros la matriz productiva tiene que ser otra. Nosotros no podemos pretender seguir exportando commodities. Para nosotros exportar conocimiento tiene que ser un eje de nuestra política pública y esperamos también que esta ley sea una ley atractiva para inversión extranjera directa y eso también, por supuesto, que va a ayudar a la generación de nuevos empleos en nuestro país. Creo que esas eran las últimas preguntas. No sé si había alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, María de Los Ángeles. En realidad sí, tengo alguna pregunta que en función a lo que comentaste, hablas sobre el sistema educativo y la necesidad de que este sistema educativo se ayorne a estos nuevos desafíos que impone la economía del conocimiento. Si nos centramos en lo que es graduados en ciencias económicas, ¿no? Que dado que estamos en el ámbito del Consejo de Ciencias Económicas, ¿qué considerás que debería actualizarse en las currículas del contador o qué debería incluirse dentro de las currículas del contador público, del licenciado en comercio exterior, del economista, para ayornarse a este desafío, ¿no? Sí, creo que en este sentido todo lo que tiene que ver con la inclusión de la enseñanza de nuevas tecnologías me parece que es una deuda pendiente en muchas carreras universitarias, no solo en esta particular, pero claramente hoy ya hay ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede ser un método analítico que agrega valor. El Big Data lo mismo, ya hoy pensar en realizar encuestas a consumidores de las formas que se hacían está como siendo un poco
digamos, poco útil frente a las posibilidades que hoy da el Big Data o las posibilidades que hoy nos da el análisis de grandes datos a partir de redes sociales o de plataformas comerciales. La verdad que en ese sentido me parece que es fundamental. Por otro lado, también va a haber muchas empresas que van a incorporar estas tecnologías para la toma de decisiones en tiempo real, para poder mejorar costos. Me parece que un economista, un licenciado en administración de empresas, debería también estar en conocimiento de estas herramientas, porque en breve van a también estar prácticamente, es nuestro deseo que todas las pymes adopten este tipo de tecnologías que las van a permitir insertarse al mundo de una manera más competitiva. Por eso me parece que es fundamental que se vayan incorporando, a lo mejor primero a través de cursos o de seminarios optativos, para luego ya pasar a modificar la currícula, que sabemos que eso lleva un poco más de tiempo en el Ministerio de Educación y en la CONEAU, ¿no? que es quien acredita las modificaciones, pero sin duda, y acompañado a eso, hay que ir también pensando qué docentes son los que van a enseñar estas nuevas tecnologías aplicadas, en este caso, a las ciencias económicas. Perfecto. La verdad es que me interesa mucho porque yo soy profesora y, bueno, me preocupa, me interesa y me preocupa. Me preocupa también el tema de lo que comentaste de las mujeres y en las carreras STEM. Escuché que en Alemania estaban haciendo un programa para que se enseñe programación desde el secundario y programas dirigidos a mujeres, a chicas, adolescentes y sus madres. Porque está esta preocupación que no solo es a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Hay alguna acción tendiente que vos conozcas para que las mujeres nos veamos más incentivadas a estudiar, ya sea de grado, de posgrado o un curso, lo que sea, estas tecnologías? Nosotros hace muy poquito, a fines de octubre, lanzamos Argentina Programa, que es un curso de iniciación a la programación, y para sorpresa nuestra, el 47,5% de los inscriptos eran mujeres, un 1,5% personas de géneros disidentes, y el resto, 51%, si no me equivoco, eran hombres. Y para nosotros fue una sorpresa que haya un número tan importante de mujeres, casi una paridad de inscriptas mujeres. Todas nuestras estrategias de capacitación tienen un enfoque de género donde primero priorizamos a las mujeres en todas las estrategias de capacitación que lanzamos. Y la misma ley también, como comentaba, tiene un incentivo adicional si la empresa toma mujeres, y además la capacitación dirigida a mujeres, esa inversión en capacitación que tienen que cumplir las empresas, si esa capacitación está dirigida a mujeres, se la computa por el doble del valor real de la capacitación, tratando de motivar a que las empresas hagan cursos destinados a mujeres y a otros grupos vulnerables. Pero claramente es un tema estructural que tiene que ver también con toda una era que creo que está llegando a su fin, donde, bueno, las tareas de cuidado y otras tareas estaban muy sobrecargadas en las mujeres, y también pensar en una carrera de 5, 6, 7 años, que puede ser lo que dura una carrera en ingeniería y demás. Entiendo que a una mujer le podía llegar a pesar todas sus otras actividades antes de meterse en un desafío como ese. Hoy creo que esto está cambiando en el sentido de que claramente estamos ante una sociedad que busca muchas más igualdad de oportunidades para todos y todas, y por otro lado también está cambiando en el sentido de que ya hoy para entrar a una empresa tecnológica no es necesario que tengas un título de ingeniero en sistemas. Obviamente que alentamos que se estudie ingeniería en sistemas, pero también hay otras opciones más cortas
que hacen que uno pueda ingresar a este mundo sin necesidad de planificar 8 años, 7 años de carrera, ¿no? Entiendo que eso puede mejorar un poco la situación en la que hoy se encuentran las mujeres. Excelente, la verdad que me encantó. Ahora yendo un poquito más a la ley, hay un artículo 8 que en sus últimos 2 párrafos me preocuparon un poco cuando los leí, que tiene que ver con nombra un cupo fiscal para obtener estos beneficios, básicamente el bono de crédito fiscal, y menciona que siempre que no supere ese bono, ese cupo fiscal. ¿Tenemos cupo fiscal? El cupo fiscal nos parece que en esta ley también lo que da, yo entiendo que puede ser que no le dé a las empresas tranquilidad. Quiero decir que la ley de software, tanto la ley original como su modificatoria del 2011, prevía un cupo fiscal que nunca se fijó. Así que, así como la estabilidad fiscal que también planteaba la ley de software, tampoco se cumplió porque en el 2018 se incorporaron los impuestos a los derechos de exportación de servicios. O sea que, bueno, muchas veces nos preocupamos por lo que dice la ley y en realidad el espíritu que tiene este gobierno es fomentar realmente la economía del conocimiento, porque tiene muy fuerte la apuesta de que sea un motor para el desarrollo. El cupo fiscal está pedido en la ley de presupuesto, es un cupo fiscal que no debería preocupar a nadie, y lo que nosotros estamos poniendo, lo que quedó plasmado en la ley, es que los sucesivos años que se coloquen cupo fiscal nunca van a ver afectadas las empresas que ingresaron previamente sus beneficios. Esto quiere decir que si la empresa ya viene con un beneficio determinado por las contribuciones patronales, el de ganancias, como vos bien decías, queda afuera, ese cupo fiscal que se prevea para el año siguiente va a tener que contemplar como mínimo lo que ya se venía otorgando de beneficios a las empresas inscritas en el régimen. Por lo tanto, nosotros creemos que es una forma también de darle cierta previsibilidad también a las cuentas públicas en un año donde, como todos sabemos, se hizo un esfuerzo tremendo para sostener la producción y el empleo a través del ATP, para sostener a los más necesitados a través del IFE, y creo que amerita tener un horizonte. Vuelvo a insistir que el cupo fiscal que se puso en la ley de presupuesto es más que importante, no me acuerdo de la cifra, pero creo que son 26.000 millones de pesos cuando se estaba planificando que este régimen sea algo así como 11.000 millones. Así que no debería haber ninguna preocupación para que ingrese ninguna de las empresas que tiene previsto ingresar al régimen. Perfecto, muchísimas gracias. Las modificaciones que introdujeron respecto al beneficio en el impuesto a las ganancias, de que sea mayor beneficio para las empresas más chicas y menor para las empresas más grandes, me pareció realmente excelente, porque de alguna manera va en línea con lo que tiene que ver de fomentar a la pyme, ¿no? El crecimiento de la pyme. En ese orden de ideas de fomentar el crecimiento de la pyme, hay una actividad que me llama mucho la atención, que es el tema de la actividad de la industria 4.0. Entonces, habla de el Internet industrial, de la manufactura aditiva. Vos explicaste, por ejemplo, diste el ejemplo de una industria textil que fabricara determinados telas específicas, ¿no? Inteligentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, me preocupa que haya una definición un poco más clara y acotada para que los empresarios puedan decidir si apostar a esta industria 4.0 y si van a quedar o no incluidos en la misma. Yo creo que eso seguramente lo va a poder explicar Ana Julia con más detalle, porque eso va por la reglamentación. Nosotros lo que estamos planteando es que uno de los cambios es que hay 2 formas de ingreso a la ley. Uno es demostrando el 70% de facturación en la actividad promovida, y el otro es demostrando que se utiliza alguna de las actividades promovidas
en el proceso productivo de manera intensiva y indivisible, por así decirlo, del proceso productivo. En ese caso, en este segundo caso, que es cuando no se puede demostrar facturación de la actividad promovida, porque no existe un CLAE claramente identificatorio de la actividad promovida, en esos casos, por reglamentación, nosotros estamos exigiendo que se demuestren determinadas características de esa actividad promovida. En el caso de la industria 4.0, si la empresa desarrolla un robot y ese robot, hablo de 4.0, ¿no? Y ese robot está mejorando el proceso productivo y participa 10 ingenieros, 4 desarrolladores de software en el proceso productivo y lo que hace es tener un producto determinado en menor tiempo o con mejores terminaciones o de una manera más automatizada, etcétera, lo que se hace es evaluar qué porcentaje de la facturación de esa empresa está directamente relacionada con la incorporación de esa tecnología y, por otro lado, cuáles son los empleados específicos que han participado del desarrollo de esa tecnología y de la adopción de esa tecnología en el proceso productivo. Y solo esos empleados y esa facturación que la va a definir en acuerdo, la vamos a definir la autoridad de aplicación en acuerdo con instituciones científicas, es la que va a recibir el beneficio, tanto de contribuciones patronales como de ganancias. Perfecto, muy clara. Me encantó esto. También me interesó mucho el tema de los servicios profesionales de exportación. Me toca, digamos, en primera persona, porque soy contadora y estoy interesada en exportar mis servicios. Y también que uno de los requisitos a cumplir que podrían elegir las empresas que ingresen al registro es un porcentaje de sus ventas sea en exportación. Hoy por hoy tenemos algunas complicaciones con el tema de las exportaciones, producto del mercado de cambios, de las divisas. ¿Hay algo pensado como para poder incentivar aún más a que este sector exporte? Bueno, nosotros creemos que precisamente el mercado, hoy el precio de la divisa hace que seamos muy competitivos, ¿no? Después, por supuesto que sí, la idea es ir ajustando de a poco el tema de lo que tiene que ver con la liquidación de esas divisas que ingresan al país. En el caso de los servicios profesionales, quiero aclarar que las empresas que se inscriban como servicios profesionales tienen que tener como mínimo el 70% de su facturación, tiene que ser exportable. Y para nosotros el incentivo también es que el bono que se emite sobre la contribución patronal va a poder ser utilizado en el caso de las exportadoras. Esa proporción exportable puede ser utilizado para ampliar la reducción del descuento a las ganancias y para el pago de otros impuestos nacionales. Por lo tanto, de cuanto uno más exporta, puede eventualmente deducir más ganancia y puede tener un bono de crédito fiscal más amplio que le va a permitir generar mejores beneficios o mejor uso de los beneficios de la ley. Perfecto, bueno, vamos a tener que empezar a exportar, así que bueno, subsecretaria, la verdad que ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros, desde ya en nombre de la comisión, en nombre de Ana María Campo y en nombre del Consejo, le damos muchas gracias por haber participado de esta charla y éxitos en su gestión. Muchas gracias a ustedes, gracias Patricia, gracias. Ahora vamos a tener el placer de entrevistar a la licenciada Ana Julia Sierra. Ana Julia, buenos días. Bueno, específicamente queremos hablar de la ley, ¿no? La ley 27506, que fue modificada con modificaciones importantes que introdujo la reciente 27570 y que esta habla de
especificaciones bien claras sobre las actividades que están incluidas en el régimen, sobre los beneficios, sobre los requisitos y sobre lo que todos estamos esperando, que es la reglamentación. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Buenos días a todos y a todas. Gracias por el espacio también. Voy a retomar un poco lo que ya comentó la subsecretaria María Polito. Voy a ampliar un poco los conceptos porque ella se refirió a la ley bastante, habló de los objetivos macroeconómicos que tiene, los objetivos estratégicos. Y bueno, como bien decías vos también, Patricia, es una ley que fue recientemente sancionada en el mes de octubre sobre las modificatorias respecto de la ley original, así que estamos en estos momentos trabajando muy fuertemente en la reglamentación. De hecho, el decreto reglamentario está saliendo en estos días y nos queda el trabajo más fuerte, que es el de la resolución operativa. Es la resolución que va a establecer las pautas de inscripción, los requisitos y todos los detalles que deben conocer las empresas y futuros beneficiarios del régimen para poder ingresar al mismo. En relación al objetivo general que tiene la ley, les puedo contar que es el de promocionar aquellas actividades económicas que, como bien dijo María, incorporan de alguna manera a sus procesos productivos, a sus productos y a sus servicios, el conocimiento de manera intensiva, siempre con la intención de alcanzar mayor eficiencia y agregar valor. Eso es muy importante, es uno de los objetivos más grandes que tiene la ley. Y lo hace a partir de la incorporación de innovación y de la digitalización de la información. Siempre pensando y teniendo el objetivo puesto en impulsar la competitividad de las empresas, lo cual pensamos que va a impactar directamente en la generación de empleo genuino de calidad, algo que también mencionó María, al tiempo que pretende incrementar las exportaciones de los bienes y servicios que se promueven a partir de las actividades de la ley. Esto sumado a que también adicionalmente como objetivo tiene lograr una mayor proporción del gasto en investigación y desarrollo por parte del sector privado, así como también de la capacitación de los recursos humanos. En cuanto a los sujetos alcanzados por esta ley, por el régimen, son personas jurídicas que desarrollen en el país por cuenta propia alguna de las actividades que están descritas en el artículo 2 de la ley, que ya las mencionó María, pero si quieren hacemos un repaso. En el siguiente, las actividades promovidas por la ley son software y servicios informáticos, que es todo el sector que ya estaba comprendido en la ley de software, ley que finalizó en diciembre del 2019 y que da el empalme de alguna manera con esta nueva ley, que además de comprender esas actividades, la amplía a estos otros sectores, como son la producción y postproducción audiovisual, la biotecnología y todas las demás bios, que son bioeconomía, biología, bioquímica, ingeniería genética, etcétera. También se promueven a los servicios geológicos y de prospección, a los servicios profesionales de exportación, como bien ya mencionaron ustedes también, nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital, y todo lo que tiene que ver con industria 4.0, robótica, inteligencia artificial, manufactura aditiva, etc. También se promueve a la investigación y desarrollo experimental en determinadas y varias disciplinas. En el siguiente, en cuanto a los requisitos para acceder al régimen, y esto también lo mencionó la subsecretaria, además de cumplimentar con requisitos formales que tienen que ver con el normal cumplimiento de las obligaciones fiscales, previsionales, laborales y gremiales que establece uno de los primeros artículos de la ley, el requisito principal para acceder al régimen tiene que ver con acreditar que realizan actividad promovida, actividad de las que les acabo de describir. Y esto se puede lograr de dos maneras. La primera es a través de demostrar cuando su CLAE de actividad coincide con alguna de las actividades descritas anteriormente y pueden lograr el 70% de la facturación proveniente de esa actividad, está cumplido el requisito. Y la otra manera es la que comentaba también antes María, que es que aun cuando no puedan demostrar, porque su actividad no tiene un CLAE específico asociado a esa actividad, pero sí incorporan actividad promovida a su proceso productivo o a los productos de manera transversal,
y eso lo pueden demostrar fehacientemente, nosotros estamos preparando el terreno para poder evaluar y analizar esas solicitudes a través de esta otra condición. La idea es apoyarnos mucho en los organismos especializados en cada una de las actividades y les vamos a pedir una serie de requisitos a cumplimentar a través de la declaración jurada que tengan que presentar en TAD. Más adelante les voy a mostrar a grosso modo cómo lo estamos pensando el trámite, pero bueno, ahí les vamos a pedir completar bastante información que nos servirá para identificar si efectivamente esas actividades se condicen con las actividades promovidas por la ley, a pesar de que no puedan cumplir con el 70% de facturación. Siguiente. En cuanto a los requisitos para acceder al régimen, además de cumplir con el de actividad promovida, las empresas deben cumplir con 2 de 3 de los siguientes, que en realidad terminan siendo 4, y que son, en primer lugar, deben acreditar calidad, esto es a través de la presentación de una norma certificable por alguno de los organismos acreditados para eso, o a través de la presentación de un programa de implementación de mejora continua. En esto y para esto estamos trabajando muy fuertemente con el INTI, pensando en desarrollar este programa y esta posibilidad como alternativa a las empresas, ya sea porque se trata de un sector que no tiene una norma certificable que puedan presentar, o porque por el tamaño de empresa les resulte muy costoso y oneroso para la empresa poder dedicarlo a eso. Entonces estamos pensando en esta alternativa que tiene que ver con la presentación de un programa, para lo cual primero vamos a hacer la idea es que los técnicos profesionales del INTI puedan hacer un diagnóstico y luego entonces sí acompañarlos en este proceso de implementación. Entonces, calidad por un lado, después tienen en segundo lugar la posibilidad de invertir, ya sea en capacitación o en investigación y desarrollo. En el caso de capacitación, esto también lo mencionó María, la capacitación puede ser de los propios empleados o de terceros externos a las empresas, pero siempre en temáticas vinculadas a la economía del conocimiento. En este caso, para la capacitación se prevé que sea en un porcentaje respecto de su masa salarial, en un 1% para las micro y pequeñas empresas, el 1% para las micro, el 2% para las pymes y el 5% para grandes empresas. Y en el caso de capacitación habrá un cómputo doble para determinadas poblaciones, como también mencionó María. En el caso de investigación y desarrollo, el porcentaje de inversión respecto de la facturación que deben cumplimentar las empresas es del 1% para las micro, el 2% para las pymes y el 3% para grandes empresas. El tercer requisito entre los cuales pueden optar las empresas es el de exportaciones de bienes y servicios que surjan del desarrollo de alguna de estas actividades. En el caso de las exportaciones, entonces las empresas deben cumplimentar según su tamaño en un 4% para las micro, el 10% para pymes y el 13% para grandes empresas. Cabe aclarar en estos casos que las empresas que desarrollan la actividad que está descrita en el inciso E, es decir, las de servicios profesionales de exportación, deberán cumplimentar los requisitos establecidos en los primeros 2 puntos, porque como ellas ya tienen el requisito de llegar al 70% de exportación, sí o sí van a tener que cumplir con calidad y con una de las dos, ya sea capacitación o I+D. Y además van a tener que cumplir con el porcentaje que corresponde a las grandes empresas, en todos los casos. Siguiente. Una de las modificaciones que tiene esta ley respecto de la anterior es que la revalidación está pensada cada 2 años y no anualmente. Si bien de forma anual vamos a hacer algún tipo de, así como en ley de software estaba la inscripción anual donde tenían que revalidar los requisitos y presentar determinada información,
Hay algunas cuestiones que se van a mantener, por ejemplo, el hecho de mantener la nómina, eso lo vamos a verificar anualmente, pero la revalidación para permanecer en el régimen y para cumplir con determinados requisitos adicionales va a ser cada 2 años. En ese caso, entonces, vamos a verificar que las empresas continúen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Bueno, lo que decía antes de la nómina también va a ser a los 2 años. Vamos a verificar que continúen realizando actividad promovida y, como les decía, que los requisitos adicionales, que son estos que les mencionaba anteriormente, se incrementen respecto de lo que debieron cumplir al momento de su inscripción. Esto es algo que estamos definiendo en la reglamentación, todavía no tenemos el parámetro por el cual se va a requerir ese incremento, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera posible para que no les represente un gasto muy importante a las empresas, y teniendo en cuenta lo de la cláusula transitoria quinta, que por eso está puesto acá, que en función de la emergencia pública se estableció que para la inscripción y en la medida que dure esta emergencia, el primer incremento previsto para la primera revalidación bianual no será exigible. Por lo menos por ahora esto es así. Bien, en cuanto a los beneficios, como también les adelantó María, tenemos 3 beneficios principales, que son un bono de crédito fiscal por el 70% de las contribuciones patronales efectivamente pagadas a los distintos subsistemas de la seguridad social. Esto es siempre respecto del personal afectado a la actividad promovida, y en un cálculo que es hasta el equivalente a 7 veces la cantidad de empleados determinada para el tramo 2 de las empresas medianas del sector servicio, que da un total de 3.750 empleados aproximadamente. Este bono va a poder ser utilizado para la cancelación de impuestos nacionales e incluiría a la cancelación de ganancias únicamente para las empresas que exporten y en el porcentaje que las mismas empresas hayan informado al inicio de su inscripción. Este bono de crédito fiscal va a ascender a un 80% cuando se realicen nuevas incorporaciones de los grupos que están detallados en esta filmina, que son personas de género femenino o géneros disidentes, profesionales con estudios de posgrado, personas con algún tipo de discapacidad, residentes en zonas desfavorables o provincias de menor desarrollo relativo, y personas que previo a la contratación hayan sido beneficiarias de planes sociales. La manera de acreditar cada una de estas condiciones la estamos determinando también en la reglamentación. El segundo beneficio que trae la ley es la reducción en el monto total del impuesto a las ganancias, siempre también pensando en las actividades promovidas, y esto va a estar determinado según el tamaño de empresa en una proporción diferente. El 60% para las micro y pequeñas empresas, el 40% para las empresas medianas y el 20% para grandes empresas. El tercer beneficio es que se va a otorgar una constancia de no retención de IVA para las empresas exportadoras. Esto lo hace directamente AFIP a partir de que nosotros le informemos cuáles son las empresas beneficiarias del régimen. Y por último, las empresas van a gozar de estabilidad de los beneficios por el tiempo que dure el régimen. Esto tiene relación con lo que les comentaba María respecto del cupo fiscal. La idea es que el cupo no afecte a las empresas que ya están inscritas dentro del régimen, por eso también lo de la estabilidad de los beneficios que viene a garantizar un poco eso. Bueno, como ustedes bien saben, y les decía anteriormente, la ley viene a ampliar y reemplazar un poco a lo que es la ley de software, y la idea siempre fue dar continuidad a las empresas que vienen de aquel régimen y que en su momento habían solicitado la adhesión a esta nueva ley, pensando que iba a empalmar a partir del 1 de enero 2020. Bueno, independientemente de todo lo que conocemos que pasó con la ley a lo largo de este año, que se suspendió, luego se retomó, finalmente se terminó sancionando, la idea es garantizar
a ese universo de empresas que viene de ley de software, que los beneficios sigan teniendo esa continuidad que estaba prevista originalmente. Y la idea, a partir de la modificación, es que ya no va a existir esta figura de inscripto provisorio como se había pensado originalmente, sino que estas empresas que ya tuvieron que esperar un año por lo menos para gozar de los beneficios, lo hagan de forma directa, con lo cual por este primer año no se les va a exigir cumplir con requisitos, sí les vamos a tener que pedir cierta información porque necesitamos calcular los beneficios, pero bueno, la idea es que pasen automáticamente, que completen algún formulario, una declaración juramentada con algunas condiciones, porque es importante destacar que estas empresas tienen que estar, y así lo dice la ley, en normal cumplimiento de sus obligaciones respecto a aquel régimen, y esto significa que no tienen que tener ninguna observación negativa por parte de la auditoría o lo tienen que haber subsanado de alguna manera. Estamos pensando algún mecanismo para que estas empresas que sí tienen alguna condición, algún ajuste que hacer, esto también lo prevé una cláusula transitoria de la ley, puedan eventualmente pasar al nuevo régimen, pasar de uno al otro automáticamente, pero con la idea de subsanar ese ajuste que vienen trayendo del otro régimen y descontarlo de los futuros beneficios que eventualmente deberían percibir por esta ley. Entonces, lo que vamos a pedirles a estas empresas es que ratifiquen su adhesión, esto que ya habían hecho en diciembre, vamos a pedir que lo vuelvan a hacer porque las condiciones cambiaron, los beneficios cambiaron, entonces la idea es que las empresas vuelvan a manifestar su voluntad de adherir, sabiendo que lo van a hacer automáticamente, pero que eventualmente, si tuvieran algún ajuste que hacer, lo van a tener que compensar de los futuros beneficios. Otro de los instrumentos que se incorporan con esta nueva ley, ya estaba pensado originalmente con los nuevos cambios, es que se crea este fondo, es un fondo fiduciario para la promoción de la economía del conocimiento, que tiene como objetivo financiar actividades principalmente destinadas a las micro y a las pymes que provengan también del sector de la economía del conocimiento. La idea es trabajar con instrumentos financieros como préstamos, ANRs, bonificación de tasa, garantías, etcétera, capacitación también y formación dentro de lo que es las actividades promovidas de la ley. Entonces la idea general y el objetivo principal es apoyar a estas inversiones productivas que puedan llegar a ser las empresas más chicas dentro del universo de las actividades promovidas. El fondo va a estar nutrido por diferentes tipos de aportes, un poco va a ser a través de ingresos o recursos del APN, de fondos provistos por otro tipo de organismos nacionales e internacionales, pero además también por el aporte de los propios beneficiarios en un porcentaje que no va a superar el 4%. De hecho, en la reglamentación ya establecimos este porcentaje diferenciado según tamaño de empresa, que va a ser del 1% para las micro, el 2,5% para las pymes y el 3,5% para las grandes empresas. En el siguiente. Bueno, por último, en relación al régimen, la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Desarrollo Productivo y la vigencia de la ley, como les decía, para las adherentes de ley de software va a ser a partir del 1 de enero, y o sea que los beneficios van a ser retroactivos a esa fecha, y desde la entrada en vigencia para las nuevas empresas que se inscriban. En ese sentido les aclaro que la entrada en vigencia está supeditada a que salga en primer lugar el decreto reglamentario, que como les decía lo estamos sacando en estos días, la resolución operativa, después AFIP tiene que hacer sus propias resoluciones generales, y una vez que esté cumplido todo ese procedimiento, debemos habilitar el trámite, que a continuación les voy a contar en qué consiste. El trámite de inscripción está pensado en dos partes, o sea, la inscripción va a ser en dos etapas. Por un lado, las empresas van a tener que entrar a la página de AFIP y con clave fiscal nivel 3,
van a tener que no completar, sino autorizar el envío de determinada información que les va a ir mostrando el web service. Esto todavía no está habilitado, así que cuando saque el AFIP sus propias resoluciones ya lo van a poder visualizar en la página. Van a tener que entrar a ese apartado dentro de AFIP, que se va a llamar Trámite de Economía del Conocimiento. Entonces, lo que van a hacer las empresas es autorizar el traspaso de la información que tiene AFIP a la autoridad de aplicación. Van a tener que ir revisando la información que autorizan enviar y va a tener algunos bloqueantes también, por ejemplo, el tema del cumplimiento de las obligaciones previsionales y fiscales ya las va a bloquear AFIP, es decir, que la empresa no va a tener que presentar nada adicionalmente, sino que AFIP, cuando detecte que hay un tipo de incumplimiento en estos sentidos, entonces directamente bloquea el envío de este formulario a la autoridad de aplicación y nunca nos llega. Va a tener que regularizar su situación la empresa que se encuentre en esa situación. Una vez que sí vaya cumplimentando todos los pasos y pueda autorizar el envío de información, la propia página de AFIP va a redireccionar a las empresas a la plataforma de TAD para que puedan terminar de cumplimentar el trámite ahí. Dentro de TAD, ahora les voy a mostrar algunas pantallas. La idea es que las empresas completen toda la información más cualitativa. AFIP nos va a traer la información que tiene que ver con facturación, con exportación, masa salarial y nómina salarial, la fecha de inicio de operaciones, la clasificación PYME y la vinculación económica que pueda llegar a tener la empresa, pero en TAD van a tener que completar determinados formularios controlados con desencadenantes que los van a ir guiando, que va a tener que ver principalmente con la determinación de la actividad promovida. Esto es porque a nosotros AFIP nos trae la información de la actividad por CLAE, como les decíamos antes, pero no todas las actividades van a tener ese CLAE asociado, así que va a ser muy importante que todo lo que vuelquen en estas declaraciones juradas en TAD nos pueda dar información a nosotros para determinar el encuadramiento de estas actividades, de las empresas dentro de estas actividades. Acá también van a tener que adjuntar algunos formularios, declaraciones juradas de los requisitos que hubieran elegido, por ejemplo, si eligen entrar por el requisito de I+D, tendrán que completar un formulario con información respecto de su inversión en I+D y acompañar la documentación respaldatoria. Lo mismo para capacitación y para calidad. El formulario los va a ir guiando. Bueno, esto es un flujograma bastante genérico que explica un poco lo que les decía recién, cómo la empresa entra por AFIP, luego va a TAD, completa todos los formularios, adjunta la documentación y por las dos vías nos llega a nosotros, autoridad de aplicación, tanto el formulario 1278 que viene de AFIP como el expediente electrónico generado en TAD para poder hacer la descarga y el análisis de las solicitudes. Eso después va a seguir su camino, su procedimiento administrativo, hasta que sale el acto administrativo de la inscripción en caso de aprobación, subsanación en caso de que haya que pedir alguna modificación, aclaración o lo que sea, o rechazo. Esto, una vez que se aprueba, se inscribe a la empresa, al beneficiario en el registro nacional de beneficiarios, que va a ser un módulo dentro del sistema GDE, que es el de gestión documental electrónica. Ahí vamos a administrar como autoridad de aplicación el registro, y bueno, a partir de la aprobación y de la inscripción se va a otorgar un número a la empresa que se va a volcar en el acto administrativo que le dé la inscripción. Eso se va a trasladar a AFIP y a partir del mes siguiente entonces sí vamos a empezar a otorgar los beneficios que tienen que ver con el bono de crédito fiscal y al año el de ganancias. Y bueno, en el caso de AFIP también el certificado de exención de IVA para las exportaciones. Si quieren les muestro cómo sería a grosso modo el trámite de inscripción en TAD. Van a entrar a esta pantalla de trámite a distancia y también con clave fiscal de AFIP van a ingresar por el botón AFIP. Van a tener que buscar el trámite, pueden poner economía del conocimiento, van a encontrar varios resultados, pero las empresas van a tener que entrar a solicitud de inscripción al régimen de promoción de la economía del conocimiento,
y hacer clic en el botón de iniciar trámite. Una vez dentro del trámite, van a tener que completar los datos personales y después van a tener estas dos opciones, que son una para los inscriptos nuevos, digamos, todos los que no vienen de ley de software, y por otro lado, el botón que sí ya va a tener que ver con las empresas que vienen adhiriendo desde la ley de promoción de la industria del software, porque van a tener que cumplimentar cosas diferenciadas. Como les decía, no van a tener que acreditar los requisitos, los que vienen de este régimen, pero sí van a tener que completar alguna que otra declaración jurada que estamos definiendo en la reglamentación. La inscripción genérica igual para los casos de inscriptos nuevos, van a tener que completar todo lo que es datos del trámite. Acá es donde van a poder poner el grupo de actividades promovidas de la economía del conocimiento por la que piensan aplicar, puede coincidir o no con su CLAE. En caso de que coincida, el desplegable que está en este apartado les va a permitir seleccionarlo. Si la actividad no posee un número de CLAE, van a poder describir cuál es la actividad promovida con la cual se inscriben. Entonces guardan y empiezan a completar el formulario de inscripción, que además de datos formales y duros como domicilio y demás, van a tener que aceptar algunas declaraciones juradas también, en este caso sobre actividad promovida, y se les va a preguntar si poseen facturación o no, porque va también a haber diferencias respecto de las empresas que son nuevas o no poseen facturación. Van a tener que realizar la transcripción, acá salió justo un poco borrado, pero del objeto social de la empresa o del beneficiario, describir en detalle las actividades seleccionadas como actividad promovida por la empresa, identificar la creación de valor que se aporta a las mismas, describir las problemáticas o necesidades que se buscan solucionar con sus bienes o servicios, describir modalidades de comercialización y frecuencia de prestaciones, entre otras cuestiones. Después también van a tener que describir técnicamente los productos o servicios que comercializa o produce, explicitando, según corresponda, qué tecnologías utilizaron, qué tipo de aplicaciones, lenguajes o plataformas, etcétera. Todo esto es para determinar, para nosotros tener insumos y saber de qué manera se está aplicando alguna de las actividades promovidas por el régimen. Y después entonces sí ya viene la parte donde van a tener que seleccionar los dos de los tres requisitos, calidad y +D, capacitación o exportación. Los desplegables los van a ir guiando acerca de lo que deben completar en cada caso. En algunos casos van a tener formularios controlados en la propia plataforma y en algunos casos van a tener que adjuntar algún formulario que diseñemos especialmente para eso y que lo vamos a poner en los manuales y va a estar colgado también en los detalles del trámite. Y después ya viene toda la parte que tiene que ver con los adjuntos que deben presentar las empresas. Esto, aclaro que todavía es un borrador, estos son prints de pantalla que saqué del trámite de prueba en TAD, porque lo estamos todavía diseñando, si bien esto va a ser como el corazón del trámite, como todavía estamos definiendo la resolución y todo el detalle operativo de lo que se va a incluir, es probable que muchas cosas se modifiquen, se agreguen o se quiten, así que nada, simplemente para hacer esa aclaración. Pero básicamente toda la documentación que deban adjuntar para demostrar que realizan actividad promovida, que qué personal dentro de la empresa está afectado a esas actividades, etcétera, van a tener la oportunidad de cargarlo en este trámite. Y eso es todo. No sé si tienen alguna consulta puntual. Sí, la verdad que muchísimas gracias, Ana Julia. Me pareció excelente y súper clara tu exposición. La verdad que de todas las cuestiones que estuve viendo ahí del TAD, vi que va a haber que adjuntar una certificación contable, que eso ya es habitual, pero también hablaba de una certificación técnica, ¿no? Y eso está más vinculado de pronto a todo lo que tiene que ver con las BIOS o la industria 4.0. ¿Es así? Exactamente, así está pensado esa certificación técnica por parte de un organismo especializado. Está pensado para las que entren por el inciso B, que son las que no puedan demostrar el 70% de facturación,
pero todavía está en análisis. No estamos seguros si eso va a terminar quedando firme o la autoridad de aplicación va a hacer directamente un envío a los organismos especializados para que en lugar de hacerlo en la empresa, lo hagamos directamente nosotros. Justamente en estos momentos estamos trabajando sobre eso, así que si bien era una idea original, es probable que pueda cambiarse en el futuro inmediato. Claro, porque en esas, justamente en esa actividad existe, yo pensaba leyendo la normativa, el tema de que hay, están los costos, ¿no es cierto? Los costos para producir esos bienes. Dentro de esos costos puede haber costos vinculados a actividades promovidas y costos que no estén vinculadas a actividades promovidas como compra de hardware o etcétera, etcétera. Entonces, pensaba tal vez que fueran a implementar algo que tenga que ver con el porcentaje de los costos o algo así que sea fácilmente cuantificable, ¿no? Tal cual, sí, esa es la idea, que toda la información que a nosotros nos sirva para poder determinar en qué grado cada empresa, cada beneficiario realiza actividad promovida es lo que nos van a tener que presentar, ya sea a través de la certificación contable, certificación técnica, o lo que puedan adjuntar en cuanto a facturas sobre los costos, bueno, van a tener que completar una planilla sobre personal promovido, y después, por supuesto, a futuro va a ser también la auditoría quien corrobore que todos los elementos presentados se condicen con lo que la empresa efectivamente realiza. Perfecto, muy claro. Yo estaba leyendo la ley y realmente me sorprendí con el tema de los beneficios en cuanto al bono del crédito fiscal. La antecesora, que es la LPS, cuando hablaba de este bono de crédito fiscal del 70% de las contribuciones patronales, dentro de lo que son las contribuciones patronales tenemos 4 subsistemas: el CIPA, asignaciones familiares, el instituto y el Fondo Nacional de Empleo. La LPS excluía el porcentaje de las asignaciones familiares. Yo no veo en ningún lado de la ley que eso se excluya. Entonces daría como que es un mayor beneficio a su antecesora. ¿Es así? Efectivamente, esto surgió a partir de un intercambio que tuvimos con AFIP, donde nos planteaban la consulta de por qué se había excluido oportunamente a ese subsistema, y llegamos a la conclusión de que se había partido de un error conceptual por el cual originalmente se había excluido. Hicimos las consultas pertinentes, lo hablamos con la gente de economía y finalmente decidimos sacar del texto de la ley las referencias a los 3 subsistemas que estaban antes, pero en el decreto reglamentario estamos incorporando a los 4. Excelente, excelente noticia, la verdad. Está muy bueno porque a mí siempre en la antecesora me pareció que era un defecto que tenía, como que era un error. Entonces, es una muy, muy buena noticia. Era un error conceptual porque se presumía que las asignaciones familiares las pagaba el Estado, y en realidad no es así, porque es otro componente que si bien una parte la paga la empresa, el Estado, otra parte la paga el empleador, entonces debe estar contemplada esa parte también. Bárbaro. Mencionaste que las antecesoras que sean continuadoras en este régimen del EPS a la Ley de la Economía del Conocimiento van a gozar, como dice la ley, de los beneficios en forma retroactiva. Eso sí, o sea, en forma desde el 1 de enero del 2020. ¿Eso significa que se les va a adjudicar un bono de crédito fiscal sobre sus cargas sociales desde enero hasta el momento en que la reglamentación esté operativa? Efectivamente, estamos trabajando con AFIP para hacernos de la información que nos va a servir para poder aplicar el bono a los meses a partir de enero en adelante. Eso es otra excelente noticia, porque dado esta situación de delay que hubo con el tema de esta ley que se fue reformada y la reforma fue superadora, obviamente por los temas de la pandemia y toda la agenda de urgencias que hubo, las empresas del software estaban como un poquito asfixiadas, digamos, ¿no? Así que eso... Lo sabemos. Acá les puedo hacer una aclaración porque es una duda y una consulta que ha surgido muchas veces a lo largo de todo este tiempo por parte de las empresas que vienen de software, es cómo se va a dar el tratamiento de ganancias. Porque el texto de la ley original tenía en su artículo 17 una cláusula, un párrafo que garantizaba el empalme con la LEC para poder garantizar
aquellas empresas cuyo ejercicio hubiera sido iniciado en el 2019, el ejercicio completo de ganancias. Tuvimos ahí también varios intercambios con las áreas técnicas, con AFIP, con Economía. Al haberse quitado ese párrafo en el nuevo texto de la ley, que nos lo impusieron por parte de las reformas que se hicieron en el Senado, nos había quedado como eso medio inconcluso, pero finalmente logramos que Economía hiciera un informe determinando que para esos casos el ejercicio de ganancias iba a poder ser tomado completo, pero atado a la ley de software. Que como la normativa de software habla de ejercicio, por más que el régimen hubiera terminado el 31 de diciembre del 2019, esas empresas que iniciaron su ejercicio en 2019 y culminaron en 2020, lo van a poder gozar completo. O sea, eventualmente ya lo hicieron porque ya tuvieron que haberlo presentado, pero para quienes lo tomaron de esa manera, sepan que es correcto y está bien. Ah, bueno, es otra excelente noticia, porque era una gran preocupación ese tema, si iba a quedar un ejercicio sin el beneficio. También leyendo la ley, estaba hablando de una problemática que siempre había, que hay muchos servicios de exportación que la ley del impuesto a las ganancias argentina considera que son servicios, ganancias de fuente argentina. Sin embargo, cuando estos se exportan, se practican retenciones en el exterior. Muchos países con los cuales no existen convenios de doble imposición, erróneamente, porque no es una ganancia de fuente extranjera, sino es una ganancia de fuente argentina que se exporta, practican esas retenciones. Yo tengo entendido que la ley, en ese caso, da la posibilidad de que esas retenciones se las puedan tomar de impuestos análogos como pago a cuenta del impuesto argentino. ¿Esto es así? Exactamente. En el artículo 12 se establece, esto igual fue una modificación respecto de la ley original, pero el texto actual lo que prevé es que se pueda tomar a cuenta del impuesto a las ganancias, se pueda deducir de ganancias el proporcional que corresponde a ese pago que haya hecho la empresa por estos impuestos análogos en el exterior. Sí, excelente, porque es una problemática muy seria que, por ejemplo, cuando se exporta algún servicio hoy por hoy, si no hay convenio de doble imposición con el país, si exporto a México, a Brasil, a Chile, bueno, tengo un convenio de doble imposición, pero si exporto a Estados Unidos, que no hay convenio, esa retención que se me practica no la puedo computar. Exacto. Entonces es un costo adicional. Quiere decir que vamos a poder, los que nos dediquemos a la economía del conocimiento, vamos a poder exportar a países con los que no hay convenio de doble imposición y nos vamos a poder tomar ese pago a cuenta. Así que es muy, muy importante. Y más o menos, ¿cuándo estimás que va a estar operativo, más o menos, el régimen? Yo sé que hay que hacer decreto reglamentario, resoluciones, AFIP, todo eso, pero digamos, ¿cuándo se va a poder tocar el botón? Es una muy buena pregunta. En lo que a nosotros respecta, como te decía, estamos sacando el decreto reglamentario en estos días. Nos va a quedar la resolución operativa, que es lo más pesado, digamos, en cuanto al contenido y el detalle de la información, con lo cual nosotros tenemos la expectativa de que antes de que termine el año poder estar con esa resolución lista, pero después también tiene que hacer lo mismo AFIP, que tiene que sacar sus 2 resoluciones generales y ahí ya el tiempo me excede, no lo puedo cuantificar correctamente. Esperemos que sea para los primeros meses del año 2021, enero, febrero, esperemos. Muy bien, bueno, ha sido, Ana Julia, un placer tenerte y la verdad que es una información muy preciada, muy clara, lo que has expuesto y realmente mis felicitaciones por el trabajo desarrollado en la subsecretaría. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Estamos a disposición para lo que necesiten cuando se implemente el régimen también. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a continuar con el licenciado Alejandro Vicky. Alejandro, buenos días, muchas gracias por compartir esta oportunidad de esta reunión. Y como primera pregunta, lo que quería saber desde tu opinión profesional en el ámbito de la economía del conocimiento y todo lo que mencionó
la subsecretaria, ¿qué crees que son las competencias, las incumbencias que en la currícula de los graduados en Ciencias Económicas, específicamente contador público, licenciado en Comercio Exterior, licenciados en Administración, deberían incluirse para ayornarse a estos tiempos de la economía del conocimiento y la globalización? Bueno, muchas gracias, Patricia, por la invitación y por el espacio. Yo creo que hay que encararlo desde dos lugares. Por un lado, el papel de los profesionales de ciencias económicas en acompañar y asistir a las empresas y a las organizaciones en general que pueden desarrollar proyectos de internacionalización en materia de economía del conocimiento y en particular de servicios basados en el conocimiento. Una de las observaciones que yo tengo que hacer en función de la experiencia profesional, como vos decías, es que muy habitualmente muchas empresas, por ejemplo, de empresas de tecnología de información, cuando salen al exterior se encuentran con el problema de la doble tributación internacional. Y ahí, en muchos casos, manifiestan que los contadores de cabecera, digamos, los estudios contables en los que se apoyan para su actividad, su operación tradicional, no están en condiciones de asistirlas en la internacionalización, porque no tienen la posibilidad de asesorarlas en materia de tributación internacional. Esto tiene un poco que ver con la formación, digamos que en general se le dedica poco espacio, por lo que yo he podido ver en algunos planes de estudios de la carrera de contador, pero también tiene que ver con que para asesorar debidamente a una empresa que se está internacionalizando en materia de tributación internacional, es necesario contar con un aliado con aliados en cada uno de los países con los cuales se va a operar, porque es necesario no solamente entender cómo funciona un convenio de tributación y entender los aspectos internacionales o los efectos internacionales del régimen impositivo propio, sino que también uno tiene que mirarlo desde el régimen impositivo de los mercados de destino. Y naturalmente ningún profesional contable de ningún país está en condiciones de asesorar debidamente sobre regímenes impositivos de otro país, salvo que haya hecho todo el trabajo de formación, porque cada régimen impositivo nacional tiene sus particularidades, no solamente tiene que ver con la normativa, sino también con cómo se implementa. Creo que el caso de Brasil es un muy buen ejemplo, donde teníamos un convenio para evitar la doble imposición. En la práctica no terminaba de resolver esa problemática. Se renegoció hace unos pocos años, ya tenemos un convenio nuevo y lo que manifiestan las empresas es que tampoco se termina de aprovechar del todo lo que en teoría el convenio habilita. Entonces hay cuestiones que tienen que ver no solamente con lo que la norma dice o los acuerdos dicen, sino también con cómo es interpretada por las autoridades de recaudación de diferentes países. Entonces, desde el punto de vista del asesoramiento, ahí hay una clara cuestión, me parece, es necesario que los contadores tengan una buena base de formación en materia de tributación internacional, pero además es necesario que los estudios contables que asesoran a empresas con posibilidad de internacionalizarse y de exportar servicios, que desarrollen redes de corresponsales en otros países para poder atender estas necesidades en conjunto. En un sentido más amplio, los licenciados en Comercio Internacional también tenemos poca formación en materia de servicios. En general, digamos, creo que esto es extensible también a los profesionales de marketing. Estas disciplinas están muy orientadas a lo que son los negocios tradicionales de mercancías, y cuando uno tiene que vender algo intangible, ahí nos encontramos con mucha dificultad. Los profesionales de comercio exterior en general ven muy poquito. Recién se está introduciendo esta temática en los planes de estudios de las carreras de comercio exterior en los últimos 4 o 5 años, no mucho más que eso, y en muchas universidades todavía falta profundizarlo mucho más. Eso desde el punto de vista de cómo asistir a las empresas que pueden exportar servicios basados en el conocimiento o propiedad intelectual o contenidos. Esto también incluye industrias culturales, industrias audiovisuales. Pero después también hay otro enfoque que me parece que es más interesante quizás, que es cómo se exportan los servicios profesionales de ciencias económicas.
Y ahí también hay mucho para trabajar, porque en general o sea, los profesionales de ciencias económicas no están acostumbrados a verse ellos mismos como empresarios o como integrantes de una empresa que puede internacionalizar sus servicios. Estamos muy habituados a vernos como integrantes de estudios profesionales o de consultoras, y no es tan habitual que se trabaje la gestión comercial de este tipo de servicios. Y esto cualquiera puede hacer la prueba preguntándole a un profesional que trabaja en forma independiente, no solo de ciencias económicas, también un arquitecto, un médico, pero se aplica a economistas, contadores. Y uno le pregunta, bueno, ¿cómo vos conseguís los clientes? Y la respuesta más común es por recomendaciones de clientes anteriores, por relaciones personales, familiares, compañeros de la universidad, compañeros del club, vecinos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando una organización de estos servicios quiere ingresar a otros mercados y no tiene todo ese networking y no tiene antecedentes que le puedan traer a otros clientes? Bueno, tiene que empezar desde cero en darse a conocer, y para eso se necesitan algunas competencias de marketing, de gestión comercial, que generalmente no están debidamente tratadas en nuestros planes de estudios, me parece a mí. Sí, Alejandro, la verdad que es muy cierto todo lo que decís. De hecho, yo acabo de terminar un posgrado en tributación internacional porque me di cuenta de todo lo que no sabía. Y cada vez más las pymes, antes eran las grandes empresas las que se internacionalizaban. Ahora las pymes requieren de esos servicios y hay que estudiar, no queda otra. Y además de estudiar, creo que es muy importante lo que dijiste de las redes. Nosotros como estudio tenemos corresponsales en países de diferentes países regional, ¿no? De Latinoamérica. Nos ha costado un montón hacerlo, y por otro lado, creo que es importante que desde la facultad y desde el consejo se aliente a los profesionales de ciencias económicas, no solo eso, sino también trabajar en equipo, porque, por ejemplo, nosotros necesitamos trabajar en equipo con licenciados en comercio exterior, porque hay un montón de cosas que el licenciado de comercio exterior ve desde otro ángulo, y cada vez más se hace más necesario ese trabajo en equipo. Volviendo al tema de la economía del conocimiento y el eje que tiene el pilar exportador, yo estuve leyendo un libro que publicaste este año que se llama Estrategia Exportadora para el Desarrollo de Argentina, que aprovecho a felicitarte. Bueno, Y quería, bueno, preguntarte que desde el lado de esta estrategia exportadora para el desarrollo de Argentina, específicamente centrado en la economía del conocimiento, ¿cuáles son los ejes y las recomendaciones que vos nos podés brindar? Bueno, yo creo que primero que nada, creo que esta situación de la pandemia ha empujado a muchos a lo que es el teletrabajo, y eso muestra hasta qué punto cualquier tarea que uno hace frente a una computadora y con internet se puede prestar a distancia, no solamente en el marco de una organización, sino también como trabajo independiente. Y yo digo entonces que cualquier cosa que estamos haciendo desde nuestras casas en la actualidad, lo podemos hacer como una oportunidad de exportación de servicios. Por supuesto que hay que tener una estrategia comercial, hay que estudiar a dónde se va a hacer, pero hay una oportunidad muy grande que me parece que esta situación extrema por ahí nos abre los ojos en distintas profesiones, no solo en ciencias económicas. Y por otro lado, también me parece que es importante tener en cuenta una cosa que menciono en el libro, justamente, que todo tipo de empresa puede y en alguna medida tiene que exportar servicios, porque una empresa, ya sea agropecuaria o industrial, además de vender su producto físico, lo elaborado, digamos, o lo producido, también lo que puede hacer es transmitir el modelo de negocios, puede transferir una propiedad intelectual, un diseño, una patente, puede internacionalizarse en formato de franquicias, puede exportar el know-how. De esto hay infinidad de ejemplos. Hay empresas, por ejemplo, agropecuarias argentinas que están exportando el modelo de pool de siembra a otros países, incluso también a África. Entonces, hay que acostumbrarse a pensar que una empresa, una organización, es una organización que se basa en mayor o menor medida en el conocimiento.
Entonces, más allá de utilizar ese conocimiento para producir bienes y servicios, también se puede transferir o explotar ese conocimiento para exportar servicios o bien intangibles o contenidos. Me parece que ahí hay una oportunidad muy grande. No es excluyente, digamos, no implica descartar la posibilidad industrial, digamos, del país, sino que es complementaria. Y en ese sentido hay ya algunos casos de empresas argentinas que producen en el país bienes y servicios, bienes físicos, pero que a veces para entrar a otros mercados primero tienen que desarrollar un esquema de franquicias o transferir una propiedad intelectual, un diseño, como una manera de empezar a conocer el mercado, de instalar una marca, y ya llegará el momento en el cual se tiene una economía de escala, un volumen, o se han generado los canales propios correspondientes para introducir el producto físico manufacturado, digamos, o obtenido de la Argentina. Así que me parece que hay que empezar a difundir este concepto, así como también el concepto de que toda empresa tiene que empezar a transformarse en una empresa de tecnología. No es una opción, no es que va a poder seguir existiendo empresas que no utilicen la tecnología. Así como tenemos empresas de tecnología genéricamente que van desarrollando aplicaciones para diferentes necesidades, las empresas que satisfacen hoy en día necesidades de todo tipo, sea una empresa logística, un centro médico, tiene que empezar a desarrollar tecnología ella misma para prestar sus servicios. Y gradualmente todas las empresas se van transformando en empresas de tecnología, de la misma manera que las organizaciones artesanales que producían bienes en forma artesanal se fueron incorporando tecnología industrial, fueron incorporando maquinaria, fueron automatizando procesos, y hoy la artesanía es un nicho de mercado marginal, y de la misma manera, digamos, las empresas de cualquier tipo de sector tienen que transformarse en empresas tecnológicas que utilicen la tecnología para lo que están haciendo hoy en día. Si no, si insisten en mantener tareas personalizadas que se podrían automatizar, bueno, van a quedar, digamos, mitos muy puntuales que quizás pueden ser rentables para determinado segmento en mercados de alta gama, pero lo masivo tiende a automatizarse, y eso uno no tiene que oponerse, digamos, y digamos, reclamar que se detenga el avance de la tecnología, sino que tiene que abrazar la tecnología, apropiarse de esa tecnología y decir, bueno, cómo yo, desde mi know-how de cómo satisfacer una necesidad determinada, desde mi conocimiento del mercado, con la reputación que tengo, empiezo a prestar mis servicios con tecnología incorporada. La verdad que excelente estos comentarios tuyos, porque nos sirven a todos, a profesionales, a futuros graduados. Realmente comparto plenamente tu visión y creo que son sumamente importantes. Bueno, Alejandro, desde ya muchas gracias por tu participación. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor en Ciencias Económicas, Sergio Gebach-Schneider. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor, a ustedes. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Y bueno, en el orden de lo mismo que le pregunté a Alejandro, teniendo como punto de partida lo que conocemos como la economía del conocimiento, me gustaría que vos, desde tu visión de profesor y licenciado en economía, nos digas tu opinión acerca de las competencias que tiene que tener el futuro graduado respecto de estos desafíos que nos trae la economía del conocimiento. Perfecto. Está bien planteado, es un mundo nuevo. En sí, economía del conocimiento, desde el punto de vista económico, lo podemos hacer a esa palabra tan usada que viene de Adam Smith, que es el capital humano. Capital humano es lo que estamos teniendo nosotros. Estamos incorporando, mediante estudios o la práctica profesional, conocimientos, y eso es una forma de capital que llevamos con nosotros. Y esto, por un lado, tiene un efecto macroeconómico. Se ha visto que los países con mayor capital humano tienen mayor crecimiento y desarrollo, y por otro lado está asociado a los cambios tecnológicos. A más capital humano, más fácil adaptarse a estos cambios tecnológicos.
Y tenemos dos procesos, por ejemplo, inclusive el desempleo. Cuando hay cambios tecnológicos es lo que se llama destrucción creativa. Es un término de Schumpeter, se crea y se destruye. ¿Sí? Hay modelos actualmente en economía que le plantean esto. Los modelos de search y matching. Search de búsqueda, matching, una persona está buscando un empleo. Es fundamental, por lo tanto, el capital humano y es fundamental también las condiciones macroeconómicas. No es lo mismo formarse el capital, por eso es tan importante la macroeconomía. No es lo mismo, cuando uno tiene capital, es una inversión y eso se puede deteriorar. Ese deterioro, que es como una amortización, puede ser acelerada, ¿sí? Y además uno tiene que invertir. No es lo mismo un país estable con un país inestable económicamente. No es un país lo mismo con alta inflación, con baja inflación. Por eso, desde el punto de vista de la acumulación de capital humano, es fundamental un elemento macroeconómico que es la estabilidad, ¿sí? Porque es una inversión. Yo invierto ahora para el futuro, ¿sí? Eso es como un resumen de esto, que uno utiliza los modelos, como yo dije, y las palabras como destrucción creativa, que son los modelos subjetivos. Yo tengo en función de esto, ¿sí? El segundo punto es, tengo un PPT, lo voy a mostrar ahora, que trata una aplicación profesional que hice sobre estos temas. Ahora voy a compartirlo. Una cosita, quiero aclarar esto, es un tema profesional, fue un requisito profesional, que además lo aplico en mis clases, en este caso de econometría. Y puse así, incumbencias profesionales y ciencias de datos. En el transcurso de este trabajo profesional con algunos puntos académicos se va a aclarar. Primero quiero aclarar estos puntos y la relación. Primero con la ciencia de datos, como se mencionó anteriormente, que tenemos capital humano, como yo dije, la incorporación es un propio de capital de una persona, formado tanto sus conocimientos profesionales como académicos, es algo que los lleva. Tenemos, por lo tanto, asociado a eso que las incumbencias profesionales. Cuando uno ve la ley, las distintas profesiones tienen ciertas incumbencias. ¿En función de qué? De este capital humano. En este caso, regulado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tenemos un organismo regulador y un código de ética, que en un punto específico dice sobre la necesidad de mantenerse actualizado y capacitado, justamente mantener el capital humano. Tenemos normas profesionales y herramientas, normas profesionales como toda profesión. Tiene sus normativas. Y herramientas pueden ser económicas o no, que son estas herramientas, los instrumentos que utiliza el profesional para llevar el último punto, el trabajo profesional. La ley, me voy a ocupar de los licenciados en economía, pero quiero aclarar que muchos de estos puntos se expanden a las distintas profesiones. Habría que adaptar. Veamos lo que dice la ley específicamente. Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda, sin perjuicio de la actuación de graduados de otras disciplinas. Análisis de coyuntura, global, sectorial y regional. Análisis macroeconómico de mercados cambiarios, valores y de capitales. Realización e interpretación de estudios econométricos. Análisis de la situación y actividad política, monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial. Entre unos puntos que yo mencioné, el 1, el 3, el 5, pero se puede ampliar los otros. Ahora bien, ya entramos y voy a relacionar los puntos anteriores con la nueva ciencia de datos, que en verdad tiene sus años. Una cosita, vieron que están 3 columnas. Una es la estadística clásica, la tradicional, la econometría clásica, uno de los puntos de los economistas. ¿Qué es la econometría? Podemos definir simplemente como el estudio de una variable, es más amplio lo que es, en función de otras variables. Por ejemplo, el consumo en función del ingreso, las exportaciones en función del PBI de Brasil, y todo cuantificado. En los modelos tradicionales, uno parte de un modelo, recoge los datos y testea el modelo. Uno podría decir, fue un trabajo que yo hice, si por ejemplo el tipo de cambio o el PBI influye más o en qué medida influyen en las exportaciones a nuestros países. Un tema fundamental, una devaluación, ¿cómo va a afectar las exportaciones en términos cuantitativos? El segundo punto, la que se llama EDA, está relacionado con el Big Data, Data Mining, se lo menciona, es la idea que uno parte de los datos y a partir de la potencia de la computadora y ciertos algoritmos genera un modelo, se da vuelta el sistema. Si lo antes en la estadística tradicional era un modelo y después los datos, ahora vienen los datos y después el modelo. Es lo que se llama, entre una de estas herramientas, aprendizaje automático.
El aprendizaje automático es simplemente que uno muestra casos a la computadora y aprende a predecir en función de estos datos. Ejemplos desde reconocimiento facial. Si ustedes ven Netflix o cualquiera de estas plataformas, vieron que se van adaptando paulatinamente a los gustos de uno y prediciendo los gustos de uno en función de qué, lo que hubo anteriormente. ¿Sí? Estos son mecanismos de aprendizaje automático. En el caso de Netflix es interesante. Uno de los lenguajes principales utilizados que yo voy a utilizar es Python, que es un lenguaje de primer nivel, se llama así. Los lenguajes de computadora son ceros y unos. Estos lenguajes de primer nivel son más adaptables al ser humano. ¿Sí? Y esto es lo que voy a tratar, hice en análisis. Todo esto es lo que voy a hacer. Discúlpame un segundito, que quiero interrumpir un momento aquí. Que vos estás hablando de Python y estás hablando de manejo de datos, o sea, Big Data. También estás hablando, creo, de Machine Learning o inteligencia artificial. Son actividades que toma la economía del conocimiento y que es dentro de lo que vamos a desarrollar hoy, parte de lo que quiere promover, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ¿vos considerás que en la currícula del licenciado en Economía debería incorporarse algo que hasta ahora no existe? Sí, totalmente, y no solamente para el economista, para distintas profesiones. Se me ocurre por un motivo. Primero, es lo que se está poniendo cada vez más en desarrollo. En la Asociación de Contadores Americanos en su momento hicieron cursos sobre el tema. Desde el punto de vista argentino estamos hablando de incorporación. Python, por ejemplo, son software, uno lo puede incorporar gratuitamente. Tiene una potencialidad enorme. Cuando uno trabaja en Excel es un enlatado, tiene las potencialidades del Excel. Python es un lenguaje de programación. Es mucho más extenso, como lo voy a mostrar. Y sí, tendría que estar en la currícula del economista las aplicaciones en Python, en modelos, por ejemplo, en cuantificación, en contador también, en administración, en todos, por un motivo. En vez de hacer informes tradicionales, se pueden hacer informes en Python. Menciono Python, puede ser R. Python porque es el que más manejo. Pero sí, digamos, está dentro del shock tecnológico. Y está, por lo tanto, dentro de la ciencia de datos y la economía del conocimiento. Muchas gracias, muy interesante lo que haces. Realmente creo que tu actividad puede calificar en la economía del conocimiento, en este régimen del que vamos a hablar, y bueno, agradecemos tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que sirva como incentivo para el desarrollo de estos temas. Justamente por el cambio tecnológico, es algo que sí o sí viene, no es uno, se puede rechazar o no, sí o sí a la larga y no tan larga, el COVID lo que hace es simplemente incentivar ciertos cambios, indudablemente que nos estemos comunicando a través de este medio es un ejemplo, por lo tanto se acelera estos cambios. Y es bueno estar preparado, en la filosofía oriental, si a uno le gusta, pero siempre es interesante verlo, la clave es la adaptabilidad, ¿sí? Adaptarse a las circunstancias, ser cambiante, porque si no las circunstancias lo llevan a uno por delante. ¿Sí? Creo que es el resumen de este trabajo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante todo lo que han aportado los entrevistados, que realmente estamos muy agradecidos por su presencia. Es un desafío para el país esta economía del conocimiento. Esperemos que dé todos los frutos que se espera en cuanto al crecimiento y al desarrollo de las exportaciones, el crecimiento del empleo y también los desafíos para los docentes y para los actuales graduados y los futuros graduados en cuanto a la necesidad de tener determinadas competencias que si no fueron adquiridas en su momento, y bueno, tendremos que ponernos a estudiar. Así que bueno, muchas gracias al Consejo, muchas gracias a Lucila y muchas gracias a Ana María Campo por darme esta oportunidad. Bueno, ha llegado el final de esta actividad. No queda nada más que agradecer a los expositores porque como matriculados, como graduados en Ciencias Económicas nos han dado un pantallazo muy esclarecedor sobre un tema de muchísima actualidad.
Por supuesto también muchas gracias a las autoridades del Consejo Profesional, por supuesto a su presidente, la contadora Gabriela Russo, por habernos permitido desarrollar esta actividad desde que nació como una idea de Patricia, integrante de nuestra Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y que esta actividad se hizo extensiva a otras comisiones de nuestro Consejo. ¿Por qué? Porque nos parece que divulgar este tipo de temas es esclarecedor para el graduado en Ciencias Económicas. Seguro que son las universidades donde se generan los nuevos conocimientos, pero son las universidades las que con sus graduados permiten que todos nuestros consejos profesionales estén plasmados llenos de profesionales que tienen esos conocimientos y que van a hacerle seguramente la transferencia al medio donde ellos desarrollan sus actividades. Muchísimas gracias y bueno, hasta cualquier momento.